Listo. Ok, entonces vamos a ver primero artrópodos 1. Vamos a que es un poquito como la generalidad de los artrópodos. Entonces, ok, entonces la palabra entomología es la ciencia que estudia los insectos y se nutre de otras ciencias como, o sea, porque igual tenemos que ver todo lo que es la morfología, la fisiología, la taxonomía y la bioquímica de los artrópodos, ok. Entonces, entomología básica es el estudio del insecto como tal y la entomología aplicada cuando hablamos ya de esos insectos, cómo afectan la agricultura y en nuestro caso nos vamos a centrar en la parte médica, cómo afectan al ser humano. Entonces, okay, el 86% de los seres vivos son insectos. O sea que de cada 5 animales, 3 o 4 son artrópodos, pertenecen al filo artrópoda, en donde están desde hormigas, avispas, abejas y cucarachas, y se estima que menos del 1% de los insectos son dañinos para el humano. Pero bueno, los artrópodos per se son precisamente los que vamos a estudiar porque son los que afectan al humano, ¿ok? Entonces, son seres multicelulares, invertebrados, con cuerpos separados, o sea, segmentados, tienen un exoesqueleto y tienen simetría bilateral, o sea, van a ser iguales de los dos lados. Tienen un alto grado de cefalización, o sea que tienen unas cabezas grandes, con ojos complejos y poseen antenas. Tienen aparato digestivo completo, sistemas rudimentarios de excreción y sexo separado, y el tórax es la unidad locomotora del parásito. O sea, del tórax es de donde se unen normalmente las patas para poder moverse. Y sufren metamorfosis. Hay varios tipos de metamorfosis, ya lo vamos a ver. Entonces, filum, artrópoda, clase insecta, y después tenemos dentro de los órdenes, vamos a tener dípteros, donde están las moscas y los mosquitos. Vamos a tener blataria, que son las cucarachas. Vamos a tener el orden hemíptera, donde están los teratocinos, que son los que el vector de enfermedad de Chagas. Vamos a tener sifonaptera, que son las pulgas. Anoplura, que son los piojos. Lepidóptera, que son las mariposas. Himenóptera, que son las abejas, avispas y hormigas. Y coleóptera, que son los escarabajos. Después tenemos también, dentro de las otras clases, tenemos la clase arácnida, donde tenemos a los escorpiones, Scorpionidae, Acarina, que son las garrapatas, y Araneida, que son las arañas. En la clase crustácea vamos a tener copepoda y decapoda, que va a depender de que estemos hablando, cíclops, diaptomus, que son cangrejos y langostinos, y la clase chilópoda, que deberían a ser los cempiés y los milpiés, los diplopodos y quilopodos. Entonces vamos a tener ectoparásitos, y que son los que obligatoriamente viven, pueden ser obligatorios o temporales, o permanentes y temporales. Entonces, los ectoparásitos estar a juro invadiendo al humano para poder sobrevivir. Y aquí tenemos como ejemplo el Pediculus humanus capiti, que son los piojos, y el Tirus pubis, que es la ladilla, que es otro piojo, que tienen que a juro estar adheridos al cuero cabelludo o en el pubis para alimentarse de sangre. Y están los temporales, que se alimentan del hospedador, o sea, en este caso los mosquitos, los chipos y los vejeres, etcétera, que se alimentan del humano en este caso, o de animales, pero no viven sobre él, ¿ok? No viven en él. Aquí estaría, también yo pondría Sarcoptes scabiei, que juro tiene que estar en la piel para poderse desarrollar. Entonces, tenemos los insectos y los arácnidos. Los insectos tienen 3 segmentos corporales, que son la cabeza, el tórax y el abdomen, con 3 pares de patas, y su hábitat principal es terrestre, y la mayor parte tienen alas y presentan un par de antenas. Dentro de los arácnidos, por el contrario, no tienen 3 pares, sino 4 pares de patas, no poseen antenas, poseen más bien un cefalotórax y abdomen, a diferencia de los 3 que vimos arriba, y algunos son parásitos per se
o provocan graves cuadros clínicos que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando hablamos de insectos como las abejas tienen tres partes que son cabeza, tórax y abdomen, pero cuando hablamos de los arácnidos estamos hablando de cefalotórax y abdomen. Igual aquí en el caso del escorpión. Después tenemos los crustáceos, que son acuáticos, poseen branquias para respirar, el tamaño es variable, poseen cefalotórax y abdomen, tienen 5 pares de patas y son hospedadores intermediarios en este caso, de los trematodes Paragonimus y Fasciola, dependiendo del que estemos hablando, o de Schistosoma. Los artrópodos en sí todos tienen metamorfosis como parte de su ciclo evolutivo. Eso significa que tienen un huevo y que van entonces a mudar y dependiendo del tipo de muda que hagan va a ser algún tipo de metamorfosis. Entonces se originan a partir de huevos, porque son ovíparos, o sea que ponen huevos, tanto los piojos como las cucarachas. Ovovíparos, las moscas y los escarabajos, y partenogénesis, las abejas. El crecimiento es cíclico, ellos mudan de un estadio a otro y de esa manera cambian el exoesqueleto, que es lo que hablábamos de la cutícula como los helmintos. Los ciclos de muda son controlados por la ecdisona. Entonces fíjense que aquí tenemos huevos de cucaracha, y estos son larvas, una larva saliendo de un huevo de mosca. Entonces, ¿cuáles son los tipos de metamorfosis que tenemos? Que va a depender que sufran los diferentes artrópodos. Vamos a tener metamorfosis completa, que también se llama holometabólica, cuando poseen huevos, posteriormente del huevo eclosiona y sale una larva, de la larva evoluciona y se convierte en pupa, y la pupa evoluciona y se convierte en adulto, por mudas. ¿Ok? Entonces tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Eso es decir que tienen 4 estadios. Y después tenemos la metamorfosis incompleta o hemimetabólica, cuando no hay muda, sino que solamente va evolucionando, creciendo de tamaño. Todos los estadios, excepto el huevo, son como similares, y entonces van a tener un huevo, del huevo sale una ninfa, y esa ninfa pequeñita se convierte en el adulto. Entonces fíjense que cuando vemos aquí estos chipos que estamos viendo acá, salen de un huevo, que sale una ninfa que va creciendo, pero no tiene muda. ¿Ok? Y después tenemos los que son inexistentes, o la metamorfosis inexistente o metabólica, como algunas lepismas sacarinas, que me suena a una mariposa, pero ahorita no sabría decirles. Entonces, hay artrópodos que producen enfermedad per se. Entonces, esas especies pueden ser por alergia, que sería por contacto o por picadura del insecto, o contacto con esporas en la tóxicas. Puede ser también inoculación de toxinas o venenos, como las abejas. Especies que afectan por acción mecánica, como la miasis, porque pone los huevos en el interior de la piel y ahí la larva se desarrolla dentro del cuerpo. O que producen alteración psicológica, porque hay gente que sufre de entomofobia o aracnofobia, etcétera, etcétera. Entonces, además de los agentes, de los insectos que producen enfermedad per se, vamos a tener también agentes transmisores de enfermedades, es decir, que son vectores biológicos o mecánicos que transmiten enfermedades. Biológicos, cuando el ciclo biológico se necesitan para el ciclo biológico del parásito, o mecánicos cuando simplemente trasladan al parásito de un lugar a otro, pero no entran en el interior del vector. Entonces puede ser por inoculación o contaminación. Entonces vamos a tener, como dijimos, vectores biológicos, porque son hospedadores intermediarios de algún parásito. Entonces, algunos parásitos que son normalmente biohelmintos requieren uno de estos artrópodos para producir cambios morfológicos y biológicos que permitan convertirse en la forma parasitaria infectante para el humano, ¿okay? O para el hospedador definitivo. Y mecánicos, cuando la relación patógeno-artrópodo es casual, el patógeno simplemente transporta al parásito, pero no sufre ningún cambio dentro de él. Y el artrópodo no es indispensable para que se produzca la infección, o sea, puede estar presente como puede no estar presente. Entonces,
En los agentes causales per se vamos a tener por contacto con picadura los mosquitos, los vejenes, las garrapatas. Por veneno a los arañas y los aracranes. Por vectores mecánicos o de agentes infecciosos tenemos infecciones bacterianas, por ejemplo, por fiebre tifoidea, disentería, puede ser bacteriana, pero puede ser también parasitaria. O que formen parte de, puedes transportar huevos o quistes de protozoarios y que contaminen los alimentos y de esa manera producir la infección que produce el parásito. Sí, el parásito. Dentro de los efectos, como dijimos, psicológicos, la entomofobia, o sea, miedo a los insectos y que la persona pues simplemente entra en pánico cuando ve alguno de estos animales. Entonces dijimos que los insectos tenían cabeza, tórax y abdomen. ¿Ok? Y pues eso es similar, tanto cabeza, tórax y abdomen. Y en las abejas también cabeza, tórax y abdomen. Tienen 3 pares de patas, que como dijimos estaban unidos al tórax para poder llevar a cabo la locomoción tanto terrestre como las alas al tórax, que es lo que les permite movilizarse. Entonces, la clase insecta dijimos entonces que tenía un abdomen con 11 segmentos, tienen 2 a 4 alas. En el caso de las abejas tienen 4, con ganchos quitinosos que unen las 2 alas. Tienen el tórax con 3 segmentos, la cabeza, y la cabeza vamos a ver las antenas y los ojos u ocelos, que son compuestos y grandes. Tienen un aparato bucal que es con lo que pican, bueno, dependiendo de cuál sea, en el caso de las abejas, tiene un labio inferior que tiene forma de lengua para lamer el néctar, porque ellas viven de alimentarse de néctar. Y la forma como producen el daño vendría a ser a través del aguijón, que solo en las abejas obreras y en la reina, que es lo que introducen en lo que les produzca temor, y de esa manera atacan, y bueno, tenemos estas cositas de cera y las patas que ven acá. A ver, entonces, las piezas bucales va a depender del tipo de parásito, y esto sí es importante entender, ¿ok? Dentro de la clase insecta vamos a tener los que son chupadores, picador o chupador, que fíjense que tienen una probóscide larga. Los que son masticadores, que en lugar de tener esta probóscide que ven acá, lo que ven es esta estructura que es masticadora, son como unos dientes. Van a tener que es característico, por ejemplo, de las hormigas. Aquí está la langosta, que es ese grillo grandotote. Puede ser masticador lamedor, como en este caso, que se alimentan de néctar y está presente en las mariposas, una espirotrompa de mariposa. Perdón, ese era el chupador, y el masticador lamedor es este que está acá, que es las abejas. Entonces, fíjense que tienen la maxila, los palpos maxilares, que es esto que está acá, con lo que perciben de esta manera identifican el néctar y todo, porque identifica moléculas químicas. Tienen la mandíbula y tienen el labio. Entonces, tipos de aparatos bucales. Vamos a tener entonces los masticadores, como los saltamontes y las cucarachas, tienen mandíbulas cortas que trituran, que lo ven acá, que es corta. El masticador lamedor, como las abejas y las avispas, que son mandíbulas y labios, masticador, sujetan la presa para poderla ingerir. Cortador o chupador, ese es este que está acá. Y cortador o chupador, que son como simulion, que son los vejenes, que tienen mandíbulas y maxilas cortas, que cortan y desgarran para poder chupar sangre. Tipos de aparatos bucales, tenemos el cuarto, que es el lamedor chupador, que son en las moscas, que son las mandíbulas y maxilas no funcionales con probóscide como canal alimenticio. Y picador chupador, que son como los piojos y los mosquitos, que también van a tener probóscide con la mandíbula y las maxilas, y que de esa manera introducen esa probóscide en el humano para chupar, o en los animales para chupar sangre. Entonces nos interesa principalmente este picador chupador,
Los demás son, no afectan tanto al humano, los demás más bien no, son inocuos. Entonces, ¿por qué nos importan? Pues porque estamos hablando de los mosquitos que son vectores de enfermedades y además de los mosquitos, pues tenemos otras como la mosca tsetse o los piojos que producen enfermedades, transmiten enfermedades o que producen enfermedad per se. Los piojos tienen cuerpo achatado dorsoventralmente, las patas con uñas para fijarse al cuero cabelludo. Son insectos que se arrastran, son ectoparásitos porque están en el cuero cabelludo, no poseen alas. Y las partes bucales están adaptadas para picar, ¿ok? Viven de alimentarse de la sangre cuando están en el cuero cabelludo del humano principalmente. Ellos tienen una metamorfosis incompleta o hemimetabólica y miden más o menos 1 a 2 milímetros, son hematófagos, como dijimos, que chupan sangre. Fíjense que aquí está. Ellos son transparentes, pero cuando chupan sangre pasan a verse como de forma marrón. Producen pediculosis y las especies que lo producen se llaman pedículos humanos capitis, que es el que está en el cuero cabelludo, pedículos humanos corpóreos, que es el que está en el cuerpo, particularmente los hombres que tienen vello corporal, cuando están y tenemos tirus pubis, que vendría a ser el que está en el vello púbico. Después tenemos la clase insecta, que son del orden Siphonoptera, tienen un cuerpo aplanado lateralmente, ¿ok? O sea, esto que ustedes ven, ella es totalmente plana por el otro lado, no es gordita, sino plana. No posee alas, ella lo que hace es brincar. Tiene partes bucales adaptadas para morder y succionar, son hematófagos, y las patas posteriores están adaptadas para saltar, estas que ven acá, como el grillo para poder saltar. Sufren metamorfosis completa, o sea que tienen huevo, larva, pupa y adulto, y son ectoparásitos hematófagos. Van a estar igual, va a haber pulgas de rata, pulgas de humanos, pulgas de animales, de gatos, de perros, etc. Entonces, ¿qué enfermedades produce? Va a depender de la pulga. La enfermedad como tal es una dermatosis por la picadura o por invasión de la piel, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, pulicosis en el caso de Pulex irritans, que afecta al humano, y tenemos la tungiasis, que es por acción de la tunga penetra. Ahorita vamos a ver imágenes más características. Y entonces, esas son las dos principales que afectan al humano. Los hospedadores pueden ser también hospedadores intermediarios de céstodes, como por ejemplo de Hymenelepis nana o Hymenelepis diminuta, y que las personas nos comamos esta pulga y de esta manera nos dé Hymenoletiasis, o Dipylidium caninum, pero esto es más en África, no hay en Venezuela, y que entonces al comer la pulga pues nos enfermamos con este mito. Después tenemos los chipos dentro de la clase insecta, pero el orden Hemiptera, son la familia Reduvidae. Tienen una probóscis articulada adaptada para picar y chupar sangre, ¿ok? Que es esto que ustedes ven acá. Entonces, ya los vamos a ver. Ambos son lo que conocemos como chipos, que son transmisores de la enfermedad de Chagas. O sea, transmiten el parásito Trypanosoma cruzi y lo vamos a ver mejor en la segunda unidad. Esos chipos, su importancia es que producen una lesión que llamamos chagoma de inoculación, que produce un edema localizado con induración local y urticaria, pues, tanto por la picadura del parásito como por la presencia del parásito. Eso produce porque la saliva produce alergia y las picaduras no son dolorosas, aunque esté edematizado. Entonces, los chipos son vectores biológicos de Trypanosoma cruzi y se produce la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. Dentro de estos chipos tenemos Rhodnius prolixus, que es el mejor transmisor de la enfermedad de Chagas, y después tenemos otros como Triatoma maculata, Triatoma infestan y Panstrongylos geniculatus, que lo vamos a ver todos esos más en la próxima, cuando vean Chagas. Entonces tenemos que dependiendo de la especie que vayamos a ver, tenemos este que está acá, que es el Rhodnius prolixus, se diferencia porque van a tener esta región anteocular larga con las antenas insertadas en la parte más distal de la región anteocular, o sea, la parte más lejana a los ojos.
Después tenemos triatoma, el género triatoma. El género triatoma tiene esa región antiocular es un poco más corta y las antenas están en la mitad de esa región anteocular. ¿Ok? Y en el caso de Pastrongylos, por el contrario, va a tener las antenas se van a insertar cercanas o muy cercanas a los ojos en la región anteocular. Entonces, fíjense que si lo vemos en la imagen, esta región anteocular es larga y las antenas están distales a los ojos. En el caso de triatoma, esto es un Rodnius. En este caso es un triatoma, que las antenas están insertadas en la mitad, o en la parte media de esta región anteocular y los ojos están aquí. Los ojos son estos que están acá. Y en este caso, que es Pastrongylos, vamos a tener que las antenas están insertadas proximales a los ojos, pero en la región anteocular. Después tenemos los chinches de cama, que pertenecen también al orden Hemiptera, pero a la familia Cimicidae, producen simicosis, producen picaduras y reacciones alérgicas. Esto es lo que llamamos el chinche de cama. Ellos son también, no son vectores biológicos, lo que son es simplemente pican y chupan sangre cuando están en la cama. Después tenemos a los mosquitos, que era el orden Diptera, ¿ok? Suborden Nematocera. Los dípteros tienen 3 partes del cuerpo bien definidas, que ya habíamos dicho que tenían cabeza, tórax y abdomen. Los ojos son pequeños, contrario a lo que vimos antes, y tienen un par de alas. Y dependiendo de los que vayamos a ver, o sea, fíjense que esto es un mosquito, esto es un anófeles, esto es una lutzomia, y después vemos los demás. Esto lo vamos a ver cuando veamos cada una de las enfermedades en particular. Entonces tenemos lutzomia, es el vector transmisor de leishmaniasis tegumentaria y leishmaniasis visceral. Anófeles es el vector de malaria, de paludismo. Y después vamos a tener, por ejemplo, bueno, ustedes saben Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika. Y tenemos este que es un Culex, que transmite, igual que Aedes y Anófeles, que pueden transmitir filariasis linfática. Y aquí faltaría un Gegen, que probablemente esté después. Después tenemos las moscas pertenecen también al orden Diptera, pero suborden Cyclorhabda. Son dípteros con 3 partes del cuerpo igualmente, tienen los ojos grandes, un par de alas bien diferenciadas, 2 alas, 2 alas de cada lado, abdomen globoso y segmentado, tienen un cuerpo con patas cubiertas con vellosidades, sufren metamorfosis completa igual que los mosquitos. Algunas de las moscas son hematófagas como los tábanos, pero no todas. Y la forma como producen enfermedad realmente es que sus larvas son agentes etiológicos de miasis. Es decir, la mosca, que es el adulto, va a colocar sus huevos en una herida y de ese huevo va a eclosionar y va a salir una larva, y esa larva es la forma evolutiva patógena. Después tenemos la clase arácnida, que es el orden, vamos a tener 3 órdenes. Vamos a tener acarina, que son los ácaros, arácnida, que son las arañas, y escorpiónida, que son los escorpiones. Entonces, indiferentemente de la que sea, va a tener un cefalotórax, 4 pares de patas, alas y antenas ausentes. Entonces, fíjense que tiene cefalotórax, donde está el maxilar del animal, igual que lo vemos acá, cefalotórax, y donde se insertan las patas, y tiene 4 pares de patas, y vamos a tener el abdomen. Entonces, los arácnidos entonces vamos a tener escorpiones, que presentan opistoma con 2 partes, la segunda es delgada y acá un aguijón, o sea, las 2 partes serían este primero y la cola como tal, donde está el aguijón venenoso. Tenemos los ácaros, que aquí va a estar Sarcoptes scabiei, que produce escabiosis o sarna. Están muy unidos, o sea, en la parte anterior y posterior, o sea, que sería el prosoma y el opistoma. También algunas garrapatas forman parte de los ácaros. Ya las vamos a ver también. Y las arañas, que presentan cintura entre el prosoma y el opistoma, será que entonces vendría a ser el opistoma, es esto que vemos aquí.
y el prosoma es lo que sería lo que hablábamos aquí arriba antes de cefalotórax y abdomen. Ok, lo llaman prosoma y opistoma. Entonces van a tener, ellos van a tener estos vellos que son venenosos, quelíceros, que forman uñas venenosas. Y bueno, producen un hilo que es con lo que forman las telarañas. De todo esto, lo que más nos interesa es el Sarcoptes scabiei, que es del orden Acarina. Va a tener entonces un cefalotórax, dijimos que estaban unidos, que no hay mucha diferenciación entre el opistoma y el entre lo que es el prosoma y el opistoma. Prosoma y opistoma. Tienen 4 pares de patas, no tienen alas ni antenas, y es el agente etiológico de escabiosis, que vamos a ver ahorita en la siguiente clase un poquito más detalle. Las garrapatas tienen un cuerpo ovalado con cefalotórax y abdomen casi unidos. Tienen unas piezas bucales bien diferenciadas del resto del cuerpo y son ectoparásitos hematófagos. Tienen metamorfosis incompleta porque ellos lo que tienen son huevos, ninfa y adultos. Después tenemos los crustáceos. Los crustáceos son artrópodos muy variables. Todos presentan 2 pares de antenas y 5 pares de patas. Ahí entran los cangrejos, las langostas, etc. Tienen cabeza y tórax que están unidas en el cefalotórax. Normalmente está cubierto por una concha o carapacho duro que es resistente y tienen una respiración branquial. Y los vamos a ver, la importancia que tienen estos como tal, los crustáceos, para verlos en parasitología, es que son hospedadores intermediarios de paragónidos principalmente. Lo vamos a ver con más detalle cuando veamos paragonimiasis. Los miriápodos, entonces, son estos 100 pies o 1000 pies, son artrópodos terrestres que presentan cabeza con 2 antenas y mandíbulas y un tronco, que tiene numerosos segmentos dependiendo del que sea, y la respiración es traqueal. Estos a veces son venenosos. Entonces va a haber diplópodos que tienen tronco cilíndrico y 2 pares de patas en cada uno de los segmentos, que son los 1000 pies, y que se enrollan en sí. Y los quilópodos que tienen el tronco aplanado y un solo par de patas en cada segmento, que son los denominados 100 pies. Aquí estos sí producen quemaduras en el humano. Tiene un nombre común, pero se me acaba, escalopendra. Y queman, inclusive queman la ropa. Ajá. Y bueno, es importante no tocarlos cuando los veamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien por aquí. No sé si los demás compañeros tienen alguna duda. Ok, entonces ahora vamos a ver los artrópodos per se. Ok. Que esta clase sí es mía. Ok, entonces, yo no sé si quieres parar la grabación y vuelves a empezar para que no sean tan largas o no Voy. importa. No, vamos a darle así y después. Ok, ustedes se encargan. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los parásitos ya como enfermedades, ok, o vectores biológicos. Entonces, habíamos hablado de que existían los piojos pueden ser pedículos humanos var capitis, o sea, variedad capitis, que serían los piojos que producen, se llama pediculosis la enfermedad, pero es piojos en la cabeza. Pedículos humanos var corpori, que es el que produce pediculosis, cuando se adhieren pueden ser en las axilas o en el vello corporal, y tirus pubis, que vendría a ser la pediculosis púbica o tiriasis, que el nombre común es ladilla. Entonces, pedículos humanos capitis y corpori, fíjense entonces que poseen un huevo, que es lo que llamamos liendra, que es donde está el parásito antes de nacer. Después tiene metamorfosis incompleta y sale este piojito, que el pedículo humanos capitis es así alargado, y el corpori también. La diferencia es la localización. El corpori va a estar en el cuerpo, con pocos adherido al vello corporal, y el capitis en la cabeza. Entonces son chiquiticos y van chupando sangre y aumentando de tamaño. Y el tirus pubis, que va a estar en la región púbica. Entonces, pues evidentemente la pediculosis de la cabeza lo que produce es prurito
mucho prurito porque es una reacción alérgica a la saliva del insecto cuando chupa la sangre, puede producir este tipo de lesiones que son pápulas eritematosas muy pruriginosas e inclusive en la cabeza por rascado se pueden ver costras y ven aquí los piojitos, la persona con múltiples piojos y liendres. ¿Ok? Y bueno, pues el tratamiento evidentemente es poner champú antipiojos y se sacan con peines para poder extraer los huevos y eliminarlos y los piojos para poder quitarle los piojos de forma mecánica a la persona con el tratamiento que medio mata los piojos o los pone bobos. Entonces, pediculosis corporis, como ven acá, vendría a ser en el cuerpo y igual ven estos puntos, que son los puntos donde pica el parásito, es también entonces una erupción eritematosa por la picadura del insecto. Entonces, en este caso, es un paciente de 50 años, que es un vagabundo, que presenta prurito generalizado de 4 meses de evolución, evidentemente que se asocia a mal aseo personal. Entonces, las lesiones son pequeñas, son maculares o papulares, puntiformes, rojizas o marrones, localizadas sobre todo a nivel de los hombros, la espalda y los flancos del cuerpo. ¿Ok? Donde se adhiere el parásito. El tirus pubis es básicamente en el área genital y lo que vemos es una enfermedad de transmisión sexual porque se transmite durante el acto sexual. Está en la región, en el vello púbico y puede estar también en las pestañas, ¿ok? De las personas. En algunos casos produce esto que llamamos eritema neural centrífugo, que vendría a ser que además de las pápulas que ya habíamos visto, produzca una reacción alérgica que me produzca este tipo de anillo en el cuerpo. Vamos ahora con lo que es el Sarcoptes scabiei, que es la que produce la escabiosis. Es una dermatosis pruriginosa producida por la infestación de la epidermis por el ácaro Sarcoptes scabiei, que es uno de los insectos más comunes, o sea, las enfermedades más comunes a nivel mundial, producidas por ectoparásitos. Entonces, afecta principalmente niños y ellos, como viven dentro o sea, por debajo de la epidermis, van a producir surcos, que ya los vamos a ver, en las lesiones normalmente de intertrigo. Y es más común en los niños que en los adultos, por aseo. Y bueno, y estos gorditos que les encantan esta oscuridad de estos gorditos. Entonces, parasita solo la epidermis del humano y de diversos mamíferos. La que afecta al humano se conoce principalmente como Sarcoptes scabiei var hominis. Las de animales nos podemos infectar con los de animales, pero tienden a ser autolimitados, mientras que la del humano hay que quitarla con medicamentos. Vive más o menos 25 a 30 días. La hembra es la que va a ingresar dentro de los túneles de la dermis, ya lo vamos a ver, y produce un túnel. En ese túnel pone los huevos, como en 2 a 5 días esos huevos eclosionan y sale la ninfa, y esa ninfa se va a convertir luego en machos y adultos pequeños, inmaduros al principio, que van entonces a fecundar, el macho va a fecundar a la hembra y se van a producir nuevos huevitos dentro de ese túnel que vamos a ver ahora. Se requieren más o menos 15 a 20 ácaros para producir prurito, o sea, para que se produzca la sintomatología de prurito intenso en la piel que produce este parásito. Entonces, como ven, la hembra madura a los 15 días, el contagio se produce por contacto directo entre un humano infectado y un humano no infectado, o por fómites, es decir, que tengamos ácaros en la ropa y que entonces al compartir la ropa se transmita a otra persona. Depositan más o menos 10 a 50 huevos en esos túneles y esos huevitos cuando eclosionan van a migrar a la superficie y formar nuevos túneles. Este es el adulto y el periodo de incubación es más o menos 2 semanas desde que entra hasta que empieza a producir nuevos huevos. Entonces estos son los túneles que se ven en la epidermis. Fíjense cómo ven, él penetra por la piel la hembra, el ácaro hembra, va a penetrar por la piel y en la medida que genera este surco va a ir poniendo huevos y esos huevos son los que se van luego a salir nuevos ácaros. Entonces la metamorfosis es hemimetabólica o incompleta porque tiene huevo y después sale una ninfa de primer estadio y así van cambiando hasta que crece hasta el adulto.
¿Ok? Y se reconoce por estas, dijimos que tenían 4 pares de patas, que siempre terminan como con estos pelos al final. Ustedes lo van a ver en el laboratorio cuando vean práctica también. Y los machos hembran después de que los machos mueren después de que fecundan a la hembra. Entonces su hábitat va a ser la epidermis, ¿ok? Donde depositan estos huevos. Entonces va a haber un orificio cutáneo y por debajo de ese orificio cutáneo va a estar este túnel que va a elevar la piel un poquito formando como una galería. Entonces la escabiosis, que se conoce vulgarmente como sarna, la produce Sarcoptes escabiel. Y este es el parásito como se ve en microscopía electrónica y una biopsia de estos tejidos. Fíjense que la dermis está aquí abajo y esto simplemente se mantiene dentro de la epidermis. Y esto que ustedes ven acá elevado sería el túnel que se vería. Entonces, se transmite principalmente de persona a persona, como habíamos dicho, por contacto directo. Y aquí estamos viendo que es principalmente en las regiones interdigitales. Esto es sarna noruega, este que ven acá, esto es diferente. Pero no sé si se ven que se parece a... Ahí, como les dije, puede haber transmisión también de Sarcoptes de la variedad de animales que se transmitan al humano, pero la infección es transitoria. Y los fómites es por todo lo que es la ropa de cama, compartir ropa de cama, etcétera, etcétera. Y la ropa. La enfermedad se produce por una reacción alérgica de hipersensibilidad contra los antígenos del ácaro y se producen entonces anticuerpos contra el ácaro. Y o sea, es que hay abundante histamina y por eso se produce el prurito. El daño es mecánico traumático, directo por la horadación de los túneles que genera el parásito. Y la localización normalmente son las áreas, los espacios interdigitales o intertrigo, como este caso. Aquí en el cuello también sería muy común, o en los pliegues de la ingle, o por detrás de la rodilla, etc. Entonces aparecen pequeños nódulos o pústulas y la piel se descama. Hay engrosamiento de la piel donde esté y el ácaro como tal escala una galería que es su madriguera. Y es frecuente que por rascado la persona pueda tener infecciones bacterianas como complicación. Entonces la clínica es un prurito intenso de predominio nocturno con un surco acarino, que es una lesión lineal de varios milímetros de longitud, no suele ser más de 1 centímetro, y representa una manifestación externa del túnel que realiza la hembra fecundada en la epidermis. A veces se presenta con vesículas perladas o perla escabiótica, que son pequeñas vesículas en el sitio donde se ubica la hembra en la epidermis, ya lo vamos a ver, o nódulos escabióticos, que es una lesión indurada por la reacción inmune que se está generando contra esa hembra en la epidermis, por hipersensibilidad retardada. Entonces, fíjense, puede tener infecciones secundarias porque por rascado la persona se infecte. Y aparezcan costras en estos lugares donde la persona se rasca por el intenso prurito. El diagnóstico es básicamente clínico por el prurito nocturno y la distribución topográfica, como les dije, en las regiones interdigitales. También por contacto con personas infectadas o con animales y pues lo más común es que haya más personas implicadas en la familia que tengan las mismas lesiones. Por ejemplo, un bebé que es lactante y la mamá y que estén infectados los dos es muy común. El diagnóstico parasitológico se hace por rascado del borde de la lesión y que se trata con hidróxido de potasio y se evidencia el ácaro en el microscopio. Y existe una cosa llamada un videodermatoscopio que también permite hacer imágenes en donde se ve el túnel y el parásito. Esto que ustedes ven acá es una complicación en los lactantes, en donde el lactante tiene una cosa que se llama acropustulosis del lactante, que es una reacción posescabiótica después de que el paciente recibe tratamiento. Se forman estas vesículas en palmas de las manos y en plantas de los pies. Al principio son una pápula eritematosa que luego se vuelve vesícula y pústula en las palmas de las manos, en la planta de los pies y sanan, luego se forma una costra y se quitan espontáneamente, aparecen más o menos una semana después de que el paciente ya recibió tratamiento. O dura una semana después de que el paciente recibió tratamiento. Tenemos también la escabiosis nodular persistente, que son estos nódulos que ven acá,
donde es como que se enquista el parásito y hay una reacción inflamatoria contra el ácaro. Y esto sí es la acropustulosis. Fíjense que aquí se ve perfecto el túnel, ¿ok? Esto que ustedes ven acá es el túnel acarino. Y estas son las vesículas perladas. Estas. Entonces, cuando el paciente está muy infectado, puede estar en todas partes del cuerpo, particularmente si son lactantes, porque este es el área que pega contra el cuerpo de la mamá y es un área húmeda que el ácaro utiliza para introducirse también. Entonces son túneles epidérmicos y pápulas eritematosas muy pruriginosas, especialmente de noche, como ya dijimos, que producen severa descamación de la piel y es común que esté en áreas intertribo. Fíjense cómo tienen acá, aquí también. Este es el túnel acarino. Ok, lo vemos aquí también. Y esa es la forma como hacemos diagnóstico. Entonces, como dijimos, puede estar en el área inguinal, puede ser aquí abajo en donde se une el glúteo con la pierna, en los espacios interdigitales, en las muñecas, en los codos, en la región perialveolar o por debajo de la mama, el intertrigo de la mama, en la cara inferior de las nalgas o en las superficies flexoras. ¿Ok? Aquí tiene la vesícula escabiótica, la ven acá, que tienen, y esto es un túnel acarino que está resaltado con tinta china, ¿ok? Para que lo pudieran ver y que se pudiera seguir el trayecto por donde pasó el ácaro. Entonces, la acropustulosis del lactante, como dijimos, es una reacción posescabiótica que se resuelve espontáneamente porque es posterior al tratamiento. Son pápulas eritematosas, vesículas, pústulas en las palmas de las manos y plantas de los pies que al sanar se vuelven costras. Entonces, vean estas pústulas que tiene aquí el lactante, pero se van a resolver solas porque es una secuela de haber tratado el ácaro y que se muera ahí en la piel. ¿Ok? Después tenemos como complicación lo que llamamos la sarna noruega. La sarna noruega es una reacción exagerada contra el parásito con abundante descamación e hiperqueratóxica y amplio compromiso de la piel que se asocia a inmunosupresión, a leucemia y a desnutrición. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí está el ácaro, pero en lugar de haber una capa fina superior, se va a formar estas áreas de hiperkeratosis exagerada que pueden estar en todo el cuerpo y se asocian a inmunosupresión, ¿ok? Principalmente desnutrición, pero puede ser también el uso de esteroides. Entonces, es una hipersensibilidad llamada prurigo escabiótico que aparece en lesiones eritematosas escamosas, son con áreas con analgesia. Fíjense que esta mujer debe haber estado muy inmunosuprimida y tiene esta hiperkeratosis en todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, esto se llama sarna noruega. Los factores que predisponen a esta escabiosis, pues evidentemente va a ser la pobreza, el hacinamiento y mal aseo personal, o sea, de la ropa y las vómites, la promiscuidad, pues por supuesto, pero por contacto directo, y es muy característico, es un indicador de pobreza. El control de la escabiosis incluye desde pues, un adecuado lavado de las manos y de las uñas, etcétera, y del cuerpo y de la ropa, pero además de eso el paciente necesita recibir tratamiento y el tratamiento tradicional es que el niño se le coloque el medicamento desde el cuello hasta los pies y que duerma 3 días seguidos con ese medicamento. Se coloca en la noche y se quita en la mañana. También se puede usar ivermectina, que es mucho más fácil de tratarlo con ivermectina. El tratamiento se debe hacer tratamiento simultáneo de todos los infectados de la casa. Y bueno, y como dijimos, un adecuado lavado de manos, de la ropa de cama y del paciente con agua caliente y que se planche para destruir los huevitos. El tratamiento tópico es benzoato de bencilo, es lo más común, pero es tóxico en niños menores de 2 años. En niños menores de 2 años se usa permetrina, que todos estos son tópicos, o sea, en la piel. Y la ivermectina es por vía oral, es más fácil de usar porque, pues bueno, pues se toma por vía oral una vez y elimina el parásito y se repite a los 15 días si no cura. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Sabes que hay gente que en escabiosis le mandan que si colocarse azufre? Eso no es Sí, verdad, o sea, eso se usa, pero se usa porque hubo una escasez muy fuerte de estos medicamentos en Venezuela a partir del 2015. Y como no se conseguía benzoato de bencilo ni permetrina,
ni ivermectina, porque en ese entonces todavía la ivermectina apenas estaba entrando en el mercado. Se utilizaba jabón de azufre, sí. Ok. Ajá, pero sí, Y sí funciona. mucho más efectivo es esto. Pero Ok, si no lo tienes, mandas a bañarse el niño con jabones de azufre. ok. Ok. Pulicosis es la pulga. Fíjense que aquí, si se acuerdan que les dije que era aplanado, totalmente aplanado, lateralmente. Entonces, Pulex irritans es la pulga del humano. Fíjense entonces que estas son picaduras de la pulga porque están en los cojines, en la cama, los colchones, en cualquier lugar que esté infectado. Y produce estas lesiones que son simplemente pápulas eritematosas, que son como reacciones alérgicas. ¿Ok? Y lo que hay que eliminar es la pulga y se acabó. Entonces, y después tenemos lo que es eso, esto es pulicosis, lo produce Pulex irritans. La siguiente pulga es la enfermedad Tungiasis, producida por Tunga penetrans. Esta sí es distinta, esta está en el monte, ¿ok? Y cuando uno camina descalzo en el monte, la pulguita salta y se mete en la piel. Todo esto es un caso severo con necrosis de los lugares donde está la pulga, y además hay mucha inflamación. Y estos son casos únicos. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es esta pulga que ustedes ven acá. ¿Ok? ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, profe, aquí la vemos. Ok, entonces fíjense esto que está aquí, que se llama una lesión en forma de ojo de buey. Esto que está aquí, este punto negro, es la cabeza de la pulga que ustedes ven acá. ¿Ok? Y este halo blanco que está alrededor es esto que ustedes ven acá, que es un halo blanco, que son los huevos del parásito. ¿Ok? Los huevos de la pulga, de la tunga. Entonces, Tunga se introduce dentro de la piel. Lo que vemos es la parte trasera, porque esto sería más bien, ella se introduce por la cabeza. Y lo que vamos a ver es la extremidad posterior, es este punto negro que está acá. Y esto que está aquí son los huevos. Entonces, ella necesita estar ahí para producir los huevos y posteriormente la hembra muere, pero produce muchos huevos que continúan el ciclo biológico. Entonces se produce esta lesión así eritematosa alrededor de la lesión. Y posteriormente, cuando lo ideal es que lo que tenemos que hacer es extraerlo con un alfiler o con como una espatulita, ¿cómo se llama? Ay Dios mío, ¿cómo se llama? Con un bisturí pequeño. Y produce entonces estas necrosis que ven acá cuando se muere el parásito, que pueden ser muy severas en algunos casos si la infestación es muy grande. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las miasis. Las miasis son las enfermedades producidas por las larvas de las moscas. Entonces, las miasis, las moscas pueden ser parásitos obligatorios, parásitos facultativos o parásitos accidentales, ¿ok? Que va a depender del tipo de mosca de la que estemos hablando. Entonces, el adulto va a poner huevos. Los huevos pueden estar en las patas de los otros insectos que piquen, y al estar en las patas pues se introduce en el lugar de la picadura y penetra. Entonces o sea, se va a formar la larva dentro de la piel, dentro de la dermis del paciente. La larva es esto que ustedes ven acá, que va a crecer dentro de la piel y forma una lesión. Y esa larva luego tiene que salir para que se forme la pupa y que de la pupa salga el adulto. ¿Ok? Entonces, esto sería, es un parásito obligatorio pero temporal. Entonces, es un parásito obligatorio si la fase larvaria obligatoriamente necesita estar dentro de un animal o del humano, en la piel o en las mucosas. Las mucosas pueden ser, o la piel puede ser tanto piel externa como en los oídos, o las mucosas de las fosas nasales o del intestino, cualquiera, y producen esta lesión que ustedes están viendo aquí, o sea que se forma una tumoración elevada, dolorosa, que tiene pues normalmente un punto de entrada por donde está la larva y que la necesita para respirar, ¿ok? ¿Qué géneros producen este tipo de lesión? Que sean parásitos obligatorios. Dermatobia. Yo les voy a pedir que con que se aprendan dermatobia está bien, pero existen otras como cordilobia, hipoderma, wolfartia, gasterófilus, oestrus y crisomia.
Y bueno, ven que puede ser también en las mucosas. Esto sería en la mucosa oral, que hay una, o sea, se depositaron varios huevos y aquí vemos por lo menos 4 larvas o 4 larvas desarrollándose en la boca de un paciente. Esto sería cuando ya sacaron aquí la larva está dentro todavía y aquí ya sacaron la larva y quedó el hueco donde estaba el parásito. Después están los parásitos facultativos que depositan sus huevos de larvas en materia orgánica animal o vegetal en descomposición o tejido muerto. Estas se utilizan principalmente, son parásitos ocasionales, invaden heridas o lesiones en regiones corporales con descargas purulentas como en la nariz, en los oídos o en los genitales, pero no penetran piel intacta a diferencia del anterior. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay una herida que se infectó con estos gusanos. Aquí también. O sea, la mosca se para en la herida y genera la gusanera. Y aquí está en la nariz. Después tenemos los accidentales, que vendrían a ser los huevos o larvas que son depositados en el exterior y accidentalmente son ingeridos o llevados a la región genital o anal, entrando por cavidades o tracto gastrointestinal. Aquí no hablé de los géneros. En los facultativos, los géneros son sarcófaga, cocleomía, calífora, lucilia, musca, fania o faenicia. Se aprenden uno solo. Y dentro de los accidentales, los géneros son musca, fania, stomaxis y otras, que lo ven aquí en un pene, una lesión en un pene. Después, según las manifestaciones clínicas, vamos a tener que pueden ser fijas, tipo forunculoso, como la que vimos primera, en partes expuestas, y lo que produce es un forúnculo. Fíjense esta lesión, de que está en el interior están las larvas. Y bueno, lo que hay es que extraer la larva. Normalmente lo que se hace es colocar algo como glicerina o algo que tape el orificio por el que respira la larva. Eso hace que la larva salga para respirar y en el momento en que sale se extrae. Aquí la tienen en la conjuntiva ocular. Y bueno, y tienen la extracción de la larva hasta que sale y esta es la larva que se ve. Entonces un nódulo rojizo inflamado con orificio que permite la entrada de aire a los espiráculos de la larva y tapar esa entrada de aire es lo que hace que la larva salga y que se pueda extraer. Dígame. Profe, ¿y eso sale automáticamente? O sea, ¿o tarda unos días en salir? No, automáticamente. O sea, tú le pones, lo que ¿Lo haces tapan? es sellarlo y al sellarlo ella va a buscar y esperas a que salga y cuando salga la extraes. Ok. Ok, entonces, según sus manifestaciones clínicas, puede ser cutánea migrante o corrediza, en donde la larva se mueve por el tejido subcutáneo formando nódulos dolorosos eritematosos que se desplazan y se pueden ir abriendo espacios hacia el exterior, o sea que pueden migrar, por ejemplo, hacia el sistema nervioso central si penetran por, qué sé yo, por la lámina cribosa o a nivel del oído, etcétera. Puede ser cavitaria cuando produce cavidades en fosas nasales, en cavidad oral, ocular, auricular o urogenital. En ese caso se produce inflamación con nódulos, con tejido necrótico y secreción, y las lesiones van a depender del órgano infectado. Después tienen, suelen ser, las miasis suelen ser superficiales, pero ocasionalmente se pueden ir más profundo y llegar hasta músculo, cerebro, oído medio. Sería una complicación de una miasis, ¿ok? O sea, normalmente son superficiales y debería uno poder taparlas y extraerlas, pero hay casos en que no. Aquí ven una miasis en el sistema nervioso central. Esto que ven acá inflamado. Esto es el ojo y esto vendría a ser la lesión de la miasis. Y en este caso lo vemos en... ¿dónde está la lesión? Esto que vemos acá vendría a ser lo que es distinto a esto que estamos viendo acá. Ok, y la miasis, yo aquí debería estar. Cuando, fíjense que en esta foto, bueno, hablábamos que había unos que eran facultativos y que utilizaban tejidos muertos o vivos. Cuando ocupan tejidos muertos, el desarrollo de la larva dentro de un cadáver, por ejemplo, permite determinar las horas de muerto de un cadáver. O sea, cuánto tiempo tiene de fallecido un cadáver. Entonces se utilizan en medicina forense para determinar la hora de la muerte o el día de la muerte de los cadáveres cuando se consiguen. ¿Ok? Tiene utilidad también en medicina legal.
Vamos ahora entonces a artrópodos venenosos y ponzoñosos. Entonces digamos que para primero diferenciar que una cosa es que sea venenosa o que tenga una toxina y otra es que sea ponzoñoso, ¿ok? Que tenga una ponzoña. Entonces el veneno o toxina es cualquier sustancia de origen biológico o químico que cuando se ingiere, se inhala o se absorbe por contacto con la piel o con alguna mucosa o es inyectado, sus características físicas y químicas provocan alteraciones orgánicas o funcionales o hasta la muerte del paciente. Mientras que la ponzoña es cualquier sustancia venenosa o tóxica que produce, es producida en los tejidos o glándulas especializadas de un animal que se asocian a conductos excretores con o sin estructura de inoculación, como colmillos, aguijón, espinas o quelíceros, que produce efectos dañinos por inoculación o por contacto. ¿Ok? Ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces tenemos las enfermedades lepidopterismo y euricismo, que lo producen las mariposas y las polillas. La mariposa es el adulto, la polilla, bueno, la polilla también es un tipo de mariposa. Entonces tenemos el lepidopterismo, es una dermatitis aguda, papulosa y pruriginosa causada por contacto con las escamas de la mariposa. Esas mariposas pueden ser diurnas o nocturnas, que tienen escamas urticantes en el abdomen. ¿Ok? Esta es la iglesia. Y el erucismo es una dermatitis aguda papulosa y pruriginosa causada por orugas de larvas de mariposa que tienen pelos urticantes, ¿ok? Como esto que ustedes ven acá, estos son orugas y estos pelos que están acá producen urticaria, ¿ok? Alergia. Y tienen varios. Yo normalmente no les pido, esto es muy difícil de aprender, son Megalopigidae, Saturnidae y Limacolidae. Pero sí que sepan que existe el lepidopterismo y el euricismo. Después tenemos el aracnoidismo como tal, que es producido por las arañas que poseen un par de glándulas y conductos con garras o quelíceros que sirven para sujetar la presa e inocular la ponzoña. ¿Ok? Los géneros de importancia médica van a ser Loxoceles, Foneutria, Latrodectus y Licosa. Y les vamos a ver ahora. Entonces, tenemos el loxocelismo o aracnoidismo necrótico que se produce por esta araña que está acá, que es el género es Loxoceles, que bueno, que va a producir una picadura y alrededor de esa picadura primero va a haber eritema y posteriormente va a haber, como inyectó una ponzoña, pues va a ser dermonecrotizante, hemolítica, nefrotóxica y hepatotóxica. ¿Ok? Entonces, originalmente es esta lesión que empieza a crecer de tamaño y fíjense que va aumentando el área fíjense la diferencia entre esta mano y esta mano. Esta mano está edematizada, está roja e indurada y empieza a tener áreas de necrosis que posteriormente fíjense cómo está necrosado aquí el tejido y cómo está necrosado acá. ¿Ok? Aquí probablemente esto que ustedes ven acá es que para que no hubiera daño compresión compartimental, le hicieron una incisión para que el edema no destruyera la piel. ¿Ok? Entonces, a las 48 o 96 horas después de la picadura de la araña, va a haber dolor, edema, eritema, prurito, se va a formar flictena, fíjense que aquí todavía no, pero aquí ya pareciera que está flictenizada, y después de esa flictena, con malestar general y fiebre, y esa flictena es la que se va a necrotizar. Puede producir malestar general y fiebre, y en los niños, más frecuente en los niños que en los adultos, produce hemólisis, ictericia, anemia, hemoglobinuria, falla renal y muerte. Esto es un ejemplo, fíjense que aquí está el eritema, posteriormente la flictena, que es esta que ven acá, y después se convierte en el aracnoidismo necrótico como tal, que es la necrosis del tejido donde picó la araña. Ahora tenemos el foneutrismo o del género Foneutra, que es esta araña que ustedes ven acá. Es común en Sudamérica, los síntomas son locales, raramente se vuelve sistémica. El dolor es inmediato después de la picadura y se extiende a todo el miembro donde picó. Produce edema, adenomegalia satélite dolorosa. El paciente además puede tener náuseas, vómitos, cefalea y temblores musculares. En niños menores de 10 años y personas mayores de 70 años puede haber complicaciones y dentro de esas complicaciones está diaforesis, agitación psicomotora, cialorrea, priapismo. Priapismo es cuando el pene ¿cómo se dice?
está erecto y no pierde la erección por mucho tiempo, puede pasar días con el pene erecto. Produce shock neurogénico, yo lo he visto en adultos, en personas mayores, inclusive menores de 70 años. Bueno, lo he visto, no, hoy de un caso. Puede producir hipotensión, bradicardia, arritmias, convulsiones, coma, edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio. Entonces, como dijimos antes, es poco común, normalmente los síntomas son locales, raramente se vuelve sistémico, pero en algunos casos, si la inoculación del veneno fue muy grande, puede producir todas estas complicaciones. Ella mide más o menos 8 a 15 milímetros, o sea, centímetro y medio, es chiquitica. La tercera es Latrodectus, la especie, el género Latrodectus, que produce el latrodectismo. Esa es la viuda negra. La viuda negra o araña naranja, la llaman también capulina, colla, lucacha, araña del lino, brava o rastrojera. Afecta principalmente, o los daños más severos es en niños, en mujeres gestantes y en pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias. Normalmente tiene buen pronóstico y se resuelve en menos de una semana, pero igual, como dijimos antes, puede haber complicaciones. Su tamaño, fíjense que es más o menos, el cuerpo como tal es 1 centímetro, pero puede medir hasta 4 o 5 centímetros si contamos las patas. Y vean esta coloración anaranjada, que es lo que caracteriza a la viuda negra. Entonces, esa viuda negra, el lactodectismo, va a producir una lesión local que aparece más o menos 1 hora después de la picadura, con dolor local intenso que se va extendiendo, dependiendo de dónde haya sido, hacia el tronco, la espalda, el abdomen. Produce linfangitis después de 20 horas, por más de 20 horas. Produce diaforesis, que es sudoración, epífora, cialorrea, rinitis, manifestaciones gastrointestinales. Eventualmente puede producir alteraciones hemodinámicas con taquicardia, hipotensión, shock hipovolémico e insuficiencia renal aguda. Después tenemos la cuarta araña, que sería licosa. El cuarto género que habíamos hablado es la araña de jardín o araña de prado o lobo. Produce dolor, edema y eritema local y mide más o menos entre 2 y 5 centímetros cuando es adulta. Ahora vamos con lo que es el escorpionismo. Existen más de 1500 especies de escorpiones, de alacranes. Solamente 25 son ponzoñosos. El género de importancia médica, o el más importante en América, es el género Titius. También hay centurioides, pero el más importante es el Titius en Venezuela. Titius discrepans es el género la especie más común en Venezuela. Aproximadamente existen 800 casos anuales de picadura por este alacrán, por este escorpión. Tiene baja mortalidad en América, menos de 1%, pero la mortalidad ocurre principalmente cuando afectan niños más que adultos. Evidentemente por la proporción veneno y superficie corporal del niño. Los factores de riesgo: hacinamiento, alta densidad demográfica, la pobreza, falta de saneamiento, acúmulo de basura y materiales de construcción, porque, bueno, evidentemente ellos van a estar en zonas oscuras donde, pues bueno, cuando uno tiene contacto con estos espacios es que consigue los escorpiones. Ok, existen otras especies, pero a nosotros nos interesa el Titius. Estos son casos en Venezuela, el número de especies. Las familias, o sea, existen muchas especies en Venezuela. Estos son las que se han conseguido en distintas áreas de Venezuela. Titio, fíjense que es como el más distribuido. Familia Butidae también está en toda Venezuela. Los síntomas suelen ser locales, pero puede haber síntomas sistémicos también, que van desde leve, moderado y severo, dependiendo del nivel de alergia, de cuán alérgico sea el individuo, y si la persona infectada es un bebé o menor de 7 años, o si son ancianos. De forma local, lo que produce es un dolor inmediatamente en el lugar donde hubo el emponzoñamiento, o sea, donde clavó el aguijón, que se extiende al miembro, o sea, si fue en el dedo, pues se va extendiendo el resto del miembro, brazos o piernas. Produce prurito con hiperestesia, o sea, un aumento de la sensibilidad, y también con parestesia, edema y eritema local. A nivel sistémico, pues también puede producir una hiperexcitabilidad y agitación psicomotora con inquietud, temblores generalizados e intensos, diaforesis, piel fría, piloerección y eventualmente cefalea, epífora, alteraciones visuales, priapismo, como habíamos hablado antes, somnolencia, estupor y coma.
Casos graves, pues podría haber cialorrea, vómitos y dolor abdominal. Podría haber rinorrea, hipersecreción bronquial, tos, broncoespasmo, taquipnea, disnea y bradipnea. Puede haber también taquicardia o bradicardia o arritmias, hipertensión o hipotensión, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y shock. Y a nivel del sistema nervioso central, pues irritabilidad, contracciones musculares, temblores, nistagmos, hipotermia o hipertermia, disminución del nivel de conciencia, convulsiones y coma. Y los signos de alarma cuando un paciente tiene escorpionismo es que si le vemos que tiene cialorrea, nistagmos o sensación de cuerpo extraño en la faringe, distensión abdominal y fasciculaciones linguales o contracciones de músculos de la lengua, ese paciente debe ir a un centro especializado. Y creo que el centro especializado en Venezuela es el Hospital de Coche. Ahora vamos con los accidentes por himenópteros, que vendrían a ser abejas, avispas y hormigas, familia Apidae, familia Vespidae y familia Formicidae, que las tenemos acá. Esto es una hormiga, abeja y avispa. Entonces, a ver, ellos realmente lo que tienen es un aguijón por el que introducen la ponzoña, que es esto que ustedes ven acá, que lo que ocurre normalmente es que ellas introducen el aguijón y el aguijón se queda en el lugar donde ellas están y ellas se van, ¿ok? El problema realmente no es una picadura, porque normalmente uno sobrevive a una picadura. El problema es cuando las picaduras son, como este caso, una persona que esté siendo picadura, no, que le claven múltiples aguijones simultáneamente, ¿ok? Como los casos que ven acá, ¿ok? Estos son los casos que podrían llegar a ser mortales, que hay múltiples inoculaciones de la ponzoña, ¿ok? Entonces, va desde edema, eritema, aquí hay, ¿cómo se llama esto? Anticoagulación, ay, se me fue el nombre. Pero está demasiado cerca además de las vías aéreas, o sea que esto puede producir una reacción alérgica que produzca edema de glotis. ¿Ok? La picadura de las avispas igual, es el aguijón lo que introducen, no es una picadura, sino la introducción del aguijón. Puede ir desde simplemente una lesión como una picadura cualquiera de cualquier insecto, hasta extenderse mucho más grande o producir edema bipalpebral como estos pacientes, o incluso, fíjense, este edema de los labios, y que si está demasiado cerca de la cara, pues puede producir edema de glotis. O las hormigas, ellas sí son por picadura, porque muerden con sus mandíbulas y pueden tener una saliva en particular que produce lesiones graves. Puede ser hormigas que produzcan simplemente picaduras y que se produzca este tipo de lesiones, que es simplemente unas pápulas eritematosas que se quitan espontáneamente, pero si las personas son muy alérgicas puede empezar a haber reacciones alérgicas más grandes, y esta en particular, que se llama la hormiga 24, produce fiebre por 24 horas. La mortalidad por envenenamiento y reacciones tóxicas por plantas y animales, esto es de 1990, pero fíjense que lo más común es que fuera por mordeduras de culebra, pero tenemos también mortalidad por abejas y hormigas, 19%, escorpiones 10%, arañas 0,3%. Estos son centípedos. Esta es la escalopaindra que les hablaba, 0,2%, y otros. O sea que no es tan pequeño. O sea, fíjense, 586 muertes en 10 años por culebras, 170 por abejas y hormigas, 91 por escorpiones, 3 por arañas, etc. Vamos ahora a hablar un poquito de las garrapatas. Las garrapatas pueden ser blandas, género Argacidae o familia Argacidae, o duras de la familia Ixodidae. ¿Ok? Las blandas son el cefalotórax es completo, o sea, no se diferencia el cefalotórax o sea, la cabeza del cuerpo, del tórax, y las duras tienden a tener esta parte que está acá que las diferencia de las blandas. Entonces, así son las blandas. Fíjense que el cefalotórax está completo.
¿Ok? 4 pares de patas. Y normalmente afectan son animales, pero puede afectar a humanos también. Y las duras tienen esta, ay, no me acuerdo el nombre de esto, se los debo. Esta estructura que está acá, que cuando ellas se van creciendo desaparece, pero que cuando todavía no han chupado suficiente sangre y son chiquitas, se ve y se diferencia muy bien. ¿Ok? Entonces tenemos el género Ixodes dentro de las duras o de Dermatocentor. Ixodes es la más común. Y la Argancidae dentro de las blandas. Bueno, y aquí las ven, ellas se van a incorporar, van a estar en pliegues principalmente, van a ser muy diminutas en el momento en que comienzan a chupar sangre, pero van a ir creciendo adheridas a la piel en la medida en que chupan sangre. Entonces, las garrapatas transmiten enfermedades. No todas son parasitarias, algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, porque son vectores, transmiten otras enfermedades, o sea, son vectores biológicos de virus, riquecias, bacterias y protozoarios. Entonces, dentro de los virus, tenemos que pueden transmitir tularemia, pueden transmitir, bueno, vamos a empezar por aquí, pueden transmitir virus como encefalomielitis, fiebres hemorrágicas, fiebre de colorado, encefalitis rusa de primavera y de verano. Pueden transmitir riquecias y producir la fiebre Q, fiebre botonosa, fiebre africana por garrapatas, tifus ruso o tifus siberiano. Pueden transmitir bacterias y producir tularemia, fiebre recurrente endémica y enfermedad de Lyme o erliquiosis. Y pueden producir protozoarios como transmitir babesiosis o piroplasmosis. ¿Ok? Y aquí les puse algunos ejemplos. La enfermedad de Lyme, que normalmente la ven en medicina interna, es esto que ustedes ven acá, que son estas erupciones en forma de diana, que tienen un centro eritematoso, después blanco y después otra vez rojo. Babesiosis, este parásito que ven dentro de los glóbulos rojos, es un parásito de animales, de perros principalmente, pero creo que caballos también, y que esas garrapatas puedan infectar al humano y transmitirlo al humano también. Esto es una fiebre macular de las montañas rocosas por Rickettsia rickettsii, ven esta erupción. Y esta es tularemia por Francisella tularensis. Después tenemos las pulgas como vectores de enfermedades, que vamos a tener Pulex irritrans, que transmite Dipilidium canino, que es un parásito, un helminto. Tenemos Xenopsila keopis o Nosopsilus fasciatus, que produce Yersinia pestis, que es el vector biológico de la peste bubónica. Y esto es una pulga de ratones principalmente. Xenopsila keopis también y Tenocefalides felis, que transmite Rickettsia tifus, que es el tifus murino. Tenemos Tenocefalides felis, que transmite Bartonella encela, produce Bartonelosis o enfermedad del arañazo de gato. Tenemos Tenocefalides felis, felis es de felinos, produce Mycoplasma hemophilis. Y la pulga del perro, Tenocefalides canis, que produce Mycoplasma canis y Mycoplasma uralítico en el humano. Ok, ¿alguna pregunta? Esta es una clase larga, pero ya... Sí, profe, está un poquito larga, pero está bien. Ok, estas cosas se las preguntamos, no con detalle, pero sí tienen que saber un poquito qué transmiten las enfermedades. Ok, y bueno, por supuesto que escabiosis, miasis, todas esas cosas, todas las enfermedades per se son preguntas de hasta el final se los preguntamos. Ok. Ok, profe. Profe, Bueno, una pregunta. dígame. Otra vez yo. No hay problema, dime. El quiz Ujú. va a ser para el jueves de la semana que viene o vamos a unir con filarias y sería después. No. Por ahora van a tener práctica esta semana y Ajá. tienen quiz después de la práctica. Ok. O sea, pero no, el quiz teórico. Tienen quiz de la práctica. Quiz, o sea, ok. El quiz de la práctica va a ser martes y jueves después de la práctica, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Y ¿Y después, el la teórico? semana que viene, vamos a ver seminario. Y van a tener un quiz de seminario. Ok, ¿qué es el teórico? Que es el de seminario. Ok, y una pregunta. Ese quiz del seminario va a ser nematodes 1, ¿cierto? Hasta estrongiloide. Sí, todos los nematodes. Ok.
Está bien, entonces, y la dinámica del seminario va a ser igual por online, resolvemos el caso, aclaramos las dudas y se hace Sí, el quiz presencial el cuando ese jueves. día, 16. El jueves, Ok, sí. Ajá, listo. ok. Creo que está bien. Gracias, profe. De nada. Feliz. Esta semana, ¿qué más clases qué día vamos para estar pendiente? ¿Vamos a tener clases? El miércoles vemos generalidades de oncocercosis, de filarias y oncocercosis. Ok, Ajá, listo. ok. Dele, pues, a las 5:30. Chévere. Gracias, profe. Sí, Feliz tarde. de nada, igual a ustedes. Chao. Chao. Ahí va. 10.